Hola jóvenes, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy el profesor Iván Alexander Dongo Carrión del curso Habilidad Verbal. En esta séptima semana estudiaremos las compatibilidades e incompatibilidades en la comprensión lectora. Estudiantes, este es un tema de coherencia textual, así que comenzaremos con las oraciones compatibles, con las compatibilidades, y continuaremos con las incompatibles u oraciones incompatibles. En primer lugar, quiero que vean en la pizarra un brevísimo texto sobre un personaje llamado Facundo. Además, contamos ahí con la fecha o el año de nacimiento, así como el año de defunción. Y este personaje llamado Facundo nació en un pueblo campesino del Perú. Desde muy niño sintió afición por la lectura. De allí, jóvenes, de ese brevísimo texto nosotros podemos extraer información, podemos parafrasear aquel texto. Pero antes tenemos que conocer cuál es el concepto de compatibilidad. La compatibilidad es un enunciado coherente con el texto. Es un enunciado coherente. En ese sentido, estudiantes, mantiene consistencia con la lectura. Así pues, es un enunciado consistente con el texto. ¿De acuerdo? Un enunciado compatible es un enunciado coherente que mantiene consistencia con el texto. Así pues, las oraciones compatibles pueden ser de dos tipos. Puede ser una información literal o puede tratarse de un enunciado producto de una deducción o inferencia. Por ejemplo, un enunciado literal que podemos extraer del breve texto anterior es que este personaje, desde muy niño, sintió afición por la lectura y de ahí nosotros podemos sostener que Facundo leía libros. Leía libros, revistas o periódicos. Es totalmente coherente con la lectura, ¿de acuerdo? Mientras que una información producto de una inferencia la podemos obtener a partir de los datos o fechas que aquí se nos proponen. Podemos sostener que Facundo vivió 69 años. Esta última información no está explícita en la lectura, sino que la podemos rescatar, pero aún mantiene su consistencia con la lectura. Así pues, es un buen ejemplo de un enunciado coherente o compatible. En conclusión, un enunciado compatible afirma lo que el texto asevera o asevera lo que el texto afirma. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de la compatibilidad. Por otro lado, los enunciados incompatibles son totalmente incoherentes con el texto. Esto significa que, por un lado, pueden negar alguna idea presente en la lectura, o tal vez pueden contradecir alguna información del texto, y en no pocos casos también tergiversan alguna información textual.
Basándonos en el texto anterior, debido a que Facundo nació en el Perú, en un pueblo campesino, sería totalmente incompatible sostener que Facundo fue un personaje citadino. Desde niño. Él nació en un pueblo campesino y desde niño pues no vivió en la ciudad, vivió en un pueblo campesino, así que es totalmente incompatible, incoherente sostener que él fue un personaje citadino. Y también sería incompatible sostener que Facundo vivió más de 60, vivió cerca de 70 años. Facundo vivió 71 años. Es totalmente incompatible. Algunos docentes sostienen que estos son enunciados falsos, ¿no? Son enunciados falsos con respecto a la lectura. En la PRE, pues, se sostiene que son enunciados incompatibles. En ese sentido, en la compatibilidad se relaciona, no pocas veces, con el criterio de verdad, ¿no? Pero en la PRE sostenemos que son compatibles. ¿De acuerdo? Con esta información, pues, jóvenes, tenemos que enfrentarnos a los textos que nos proponen ya en los manuales de prácticas del estudiante o en los exámenes.